Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Cuando Oliwo despreció a los niños. Historia. Oliwo era un gobernador, y un día muy temprano por la mañana salió al patio de su casa, y se sorprendió al ver que una de sus plantas estaba produciendo dinero. Comenzó a recoger el dinero. Al día siguiente, ocurrió lo mismo y volvió a recogerlo. No satisfecho con lo que tenía, ordenó a sus sirvientes que cercaran toda su casa con yaguas, para que nadie pudiera ver el interior de su propiedad. Como a la gente le gustaba saberlo todo, fueron a la casa de Runmila para averiguar qué había en el patio de Oliwo. Runmila les hizo osodé y vio el Odu Kanran Meji, y les dijo: «Ese hombre que les interesa tiene mucho dinero en su casa». Entonces la gente le preguntó a Runmila: «¿Cómo podemos arruinarlo?». Él respondió: «Hagan ebo, y para eso, denle de comer y díganle: Oliwo Sulala desea tener mucho dinero, porque prefiere el dinero antes que a los niños, ya que son muy molestos». Esu, con su poder, hizo su trabajo durante la noche, haciendo que todas las plantas dieran cabezas de niños. Por la mañana, cuando Oliwo Sulala fue con sus sirvientes a recoger el dinero, al ver eso, ordenó cortar todas las plantas de su patio. Como fue Esu quien le había traído la fortuna, no pasó mucho tiempo antes de que Oliwo Sulala se quedara en la pobreza. Nota: las cosas deben hacerse en secreto para que tu enemigo no se dé cuenta de nada. Hay que mantener a Esu contento para que no te dé la espalda ni desordene todos tus asuntos. No se debe echar a los niños de la casa.